bienvenidas todas y todos, todes, que vamos a hacer la segunda em, sesión, que esto va de coordinación interna y coordinación externa. Y bueno, como la semana pasada, simplemente por el tema de tiempo y que tarda un poco que la gente se junta, vamos a, no vamos a hacer una ronda de sentires para abrir, sino en los pequeños grupos, que tendremos dos actividades luego y así podéis hacer una mini ronda de sentires, de presentaros y después haremos las actividades, porque la idea es intentar salir de la formación justo a las 9 para que no haya, em, no haya atrasos, porque yo sé que todo el mundo tiene muchas cosas que hacer. Entonces, bueno, pues la coordinación interna y externa, pues, y las demás funciones como básicas de SOS o de Self-Organizing System, como se dice en inglés, o sistemas autoorganizadas, em, pues son los más importantes, digamos, de la sociocracia. También hay otros como facilitación, las personas que redactan las actas, las personas que promocionan los sistemas autoorganizados o esta forma de funcionar, la cultura regenerativa, por ejemplo. Y estos roles pueden ser remedios y proporcionar eh, orientación a través de los retos comunes que experimentamos a la hora de organizarnos en grupos de forma no jerárquica y cooperativa. Pero obviamente seguimos teniendo bastantes retos, ¿no? Y en esta sesión, pues hablaremos de las funciones y las responsabilidades de los coordinadores internos e externos, y también hablaremos de los retos comunes que se enfrentan en Extinction Rebellion o también en Rebelión Científica. Y existen diferentes maneras bueno, de, de construir qué es la coordinación y diferentes conceptos o formas de pensar y hablar sobre los comportamientos en grupos y el trabajo compartido. Entonces, lo que queremos aprender es eso, sobre todo sobre estos dos roles tan importantes y sus funciones. Hablar de los retos, posibles soluciones y reflexión sobre el liderazgo distribuido. Porque la idea es que la coordinadora no sea simplemente una persona que te mande, ¿no? Sino que sea una persona que lidera, pero con otras personas que también lideran en su manera en los grupos de trabajo. Entonces, tenemos unos recursos claves que luego ya veréis en el pad que comparto que tenemos una guía de SOS o de sistema autoorganizado para grupos de trabajo que está hecho por el grupo de Extinction Rebellion de Global Support, y fue traducida por el grupo de Argentina y alguien muy maja me pasó la traducción. También tenemos cómo redactar un mandato, toma de decisiones integradora basada en el consentimiento. Uy. Y los roles principales del grupo de trabajo y la plantilla de roles de otros tipos para grupos de trabajo. Entonces, os digo que no he tenido tanto tiempo y están traducidos con traductor automático, entonces habrá la versión en inglés y también la versión traducida de esta manera, y si alguien quiere ayudar, podéis poner comentarios en el documento que tengo abierto para que se corrija un poco, porque como no he tenido tiempo, pues os pido también un poco de ayuda con eso. Entonces, ¿qué es la coordinación? Pues se puede describir como la organización de los distintos elementos de una cosa o una actividad de modo que puedan trabajar juntos o juntas efectivamente. Em,
Y el objetivo general de la coordinación se establece en las funciones de la coordinadora externa y la coordinadora interna. Y como he dicho, pues tengo estas plantillas en la guía que os puede ayudar con estas como funciones básicas, ¿no? Entonces, estas plantillas son resúmenes básicos y generales de estos roles, pero el coordinador externo, sobre todo, representa al equipo o el círculo de trabajo en el círculo más amplio y facilita el flujo de información entre el grupo de trabajo y el círculo más amplio, que hablaremos un poco más adelante. Y la coordinadora interna apoya la coordinación del grupo para que se trabaje de una forma fluida. Y en gran parte de la coordinación tiene que ver con el flujo de información, la comunicación y la cooperación. Em, entonces, ¿por qué necesitamos tener estos roles de coordinadores? Pues si tenemos estas personas que rindan cuentas de los aspectos fundamentales de la organización, como las personas responsables, em, estas pueden conozcan los acuerdos o los proyectos del grupo y llevan también la cuenta de quién está dentro del grupo y quién hace qué. También introduzcan a las personas en los espacios nuevos bueno, personas nuevas en los espacios de comunicación, y inician procesos de resolución de conflictos, entre muchas otras cosas. Entonces, si tenemos esos roles, será más fácil de crear grupos y realizar el trabajo operativo. Entonces, tener estos roles de coordinación también significa que hay personas con responsabilidades que requieren una visión general de trabajo en el grupo. Em, entonces, alguien puede tener, lo más importante es que tienen esa visión completa de lo que está pasando. Y esto también aumenta la transparencia y la responsabilidad. Am, la coordinación también facilita la transición entre roles y grupos y, y que los grupos no se deshagan y si alguien se va, porque los roles de coordinación apoyan la gobernanza explícita, por ejemplo, roles y mandatos, también los acuerdos de grupo, quién trabaja en qué área, y lo ideal es que haya unos documentos básicos, también la historia de la organización y los recursos que estén organizadas y accesibles. Entonces, vamos a hacer un poco de grupos pequeños, pero primero sabemos que existen estos retos sistémicos en las funciones de coordinación. Y encontramos las mismas dificultades y situaciones que surgen en distintos lugares a lo largo del movimiento de Extinction Rebellion y rebelión científica. Y así también tenemos las responsabilidades en la plantilla de roles de la guía que he pasado, pero estos se han evolucionado a partir de una plantilla que se creó primero en el grupo de Reino Unido. Em, y esta plantilla de roles de guía, algunas de las tareas de coordinación interna tradicionalmente se especifican en tareas como el mantenimiento de los documentos básicos, em, pero a la vez se puede elegir a alguien aparte, pero en general la idea fue eso, ¿no? Que es una responsabilidad bastante importante, es mantener esos documentos. Y tanto la coordinación externa como la interna tiene la responsabilidad de apoyar el autogobierno del grupo. Y esto lo trataremos en otro momento. Pero no importa lo que esté escrito en nuestra lista de responsabilidades,
si no tenemos la práctica y la comprensión de estas funciones. Em, no es solo para solo para las personas de coordinación, sino para todas las personas que estén en el grupo y que toman algún rol, porque los roles en un grupo se interactúan. Entonces, vamos a hablar ahora de los retos de la coordinación interna y de las posibles soluciones, o de lo que se ha aprendido con un ejercicio en grupo. Entonces, haremos un poco de lista de posibles retos y también una lista de posibles soluciones a estos retos. Como ya habéis nombrado varios problemas, que por ejemplo, que las coordinadoras tienen un exceso de trabajo, también de quemarse o de cansancio, ¿no? Otros se queda como atrincherado, o como que sea una persona que es difícil, que no puedan salir del rol, ¿no? A veces porque hay falta de rotación. También hay tendencias de directivas o como más de jerarquía, ¿no? Que estamos más acostumbradas en el trabajo normal, ¿no? Digamos, y personas que esperan también de ser dirigidas. Am, también pueden haber como comportamientos quizás no adecuados, falta de voluntad o de espacio para resolver los comportamientos inaceptables. Eso también es muy común, porque es difícil, ¿no? También a veces no hay suficiente confianza en los procesos de expulsión o para echar a una persona, que la coordinación interna es la persona que al final, si tienen que llegar a ese punto, tiene que ser esa persona y muchas veces no les falta el empoderamiento de cumplir ese rol. Am, Cuellos de botella en comunicaciones, que hemos hablado, a veces falta que todo el mundo se entera de todo. Am, Identificación excesiva con los roles. Am, También los horarios, intentar compatibilizar los horarios de reuniones. También capacidad simplemente de tiempo. em, y otra que es muy común para mí, creo que para todos, es demasiadas plataformas de comunicación, ¿no? Que tenemos muchos grupos de trabajo, diferentes, sea Telegram o Signal o cual sea, que suele haber muchos y puede ser demasiado. Entonces, hablamos un poco más en profundidad de la coordinación interna. Entonces, vemos un poco el papel, ¿no? de este rol. Y a grandes rasgos, suele ser la persona que es responsable de integración de nuevos miembros, también añadir las nuevas personas a las plataformas de comunicación. Muy importante programar las reuniones que se necesiten para el grupo, apoyar el flujo de información dentro del grupo, y esto puede ser de muchas maneras, con actas y todo, asegurar pasarlas. em, y también apoyo de la incorporación y la transición de roles, ¿no? Si viene alguien nuevo para coger un rol y otra persona se va. am, y eso también incluye la resolución de conflictos internos del grupo, y como he dicho antes, la salida de personas y en el peor de los casos, pues expulsión de alguien del grupo. Entonces, ¿qué son las cualidades o valores que queremos de una persona que coordine, ¿no? ¿Qué
que sean, tengan atención a los detalles y también la visión general del grupo o también del movimiento. Por ejemplo, ser capaz de ver dónde están los límites de su mandato, em, y dónde se necesita más claridad en general. También organizando, lo de programar las reuniones y asistir con regularidad, llevar el registro de los documentos claves, como las actas, por ejemplo, em, y también que asegurar poner en contacto los miembros del equipo y entre ellas, si hace falta, y también con los datos o la información importante, ¿no? También que ayuda mucho que sean, o yo creo que es fundamental que sean empático y con todas las personas así, que se sienten em, cómodas comprobando cómo están los miembros del equipo, si encuentran algún problema, ayudarles, dar salida a eso, escuchando las opiniones, sean por temas operativas o también sean personales sobre algo del movimiento. am, y así trabajar junto con un rol de una persona que muchas veces, sea en rebelión o extinción la llamamos cultura regenerativa. Si existe este rol, pues trabajar juntas para ello, para apoyar las personas que toman roles en un nivel más personal, ¿no? Si tienen algún tipo de problema que necesitan apoyo. También muy importante la comunicación clara, am, porque eso es la gran parte del trabajo que hace una coordinadora interna. Y esta función es adecuada para las personas que comunican con claridad, ¿no? Es decir, que a las que les gusta hablar con todas las personas. Así que si eres muy introvertido y solo te gusta hacer una cosa muy puntual, pues claro, quizás no seas la persona adecuada para coordinar. Pero no pasa nada, que estas personas están para ayudar, ¿no? Y así como em, para las personas que no tienden a querer coger un rol, ya que esto puede conducir, o sea, ¿cómo decirlo? Pues que las personas que no intentan tomar su rol de coordinadora como una persona que mande o dirige a las otras personas, ¿no? Sino que es realmente un trabajo más a nivel horizontal, ¿no? Am, mm, y sobre todo también de ayudar las demás personas con roles en el equipo, ayudar que puedan cumplir su objetivo, sea cual sea. Entonces, vemos aquí una plantilla de un mandato de coordinador interno, em, que básicamente tiene todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Como apoyar el flujo de información, mantener los documentos accesibles y organizados, em, mm, programar las reuniones, y esas responsabilidades se refieren principalmente a dos cosas: el autogobierno del grupo, y eso significa muchas veces la creación de nuevos roles y, perdón, que se me ha liado ahí con la pantalla. Pues eso, como crear nuevos roles y mandatos de estos roles y también iniciar procesos de resolución de conflictos, y salida, entrada de nuevas de personas. ¿Qué más? Pues también muy importante que todo el mundo tenga toda la información y que estén los espacios de comunicación adecuadas. Am, y también que el grupo
tiene asegurar que el grupo funcione de acuerdo con su finalidad, es decir, su mandato, que puede ser un mandato de un grupo de comunicación o finanzas o acción o lo que sea, pero que apoyar, que los roles se apoyen y que cooperen bien. Em, entonces, una cultura de grupo sana facilita una organización eficaz. Y eso, pues la coordinadora interna está ahí para apoyar, ¿no? Esa cultura. Vale, entonces hablaremos un poco más lo que sea las responsabilidades en, en profundidad, excepto la gestión de procesos de resolución de conflictos y despido, que es un tema un poco amplio para esta vez. Pero también el tema de gestión de conflictos y despido también está muy vinculado con la política del grupo, sobre todo los acuerdos de grupo que se crean, ¿no? Es decir, las reglas que vamos a seguir todas. Vale, entonces la incorporación es un proceso de traer las personas nuevas al equipo, apoyar su autonomía, eso es muy importante, para que las personas se sienten empoderadas a tomar tareas y roles. Y muchas veces las personas tienen habilidades y energía que ofrecer. em, y en lugar de cubrir un rol predeterminado, como a través de no sé, poner, ¿cómo se llama? Pues a través de un reclutamiento o para un puesto, digamos, de trabajo, aunque no es un trabajo como tal, em, que se crea un rol que intenta aprovechar de sus habilidades. Entonces, podemos crear algo específico antes y buscar personas que queremos para ese rol, o también podemos simplemente ver las personas que tenemos y intentar que puedan usar sus habilidades y su experiencia y energía para los fines que nos puedan ayudar a trabajar en grupo. Ah, ah, ah. Vale. Entonces, no queremos sentir una responsabilidad como muy pesada en nuestros roles, ¿no? Queremos que sean algo que nos gusta hacer en general. Y en la mayoría de los casos somos voluntarias, sea a veces liberadas, como algunas personas han dicho, y aún así con poco dinero o no, sin ningún tipo de remuneración, ¿no? Entonces, tenemos que tener la motivación por un sentimiento de necesidad o de un impulso o una pasión, ¿no? Y no por unos ingresos o una promoción profesional, porque no estamos aquí para eso. Entonces, eso es muy importante de ayudar a las personas como encontrar ilusión dentro del grupo. Entonces, el rol de un nuevo miembro del equipo puede tardar un poco más en quedar claro, ¿no? Es como ayuda mucho pasar un poco de tiempo que con cada persona para entender cómo se pueden integrar. Y en otros casos, puede que esta persona está ya desempeñando un rol bastante claro y específico, que se le haya pedido que se una al equipo. Es decir, que pedimos a alguien que venga, digamos, a finanzas para ayudar a hacer los pagos, ¿no? Para, no sé, para pancartas y tal. Y ya sabemos que necesitamos a alguien para este rol. Y así podemos traer a alguien por su experiencia o sus conocimientos o por la existencia de un vacío simplemente dentro del grupo. Y las coordinadoras internas tienen que poder apoyar eso de la creación de roles y mandatos, porque en el SOS es muy importante cuando se pueda crear roles claros para que las personas sepan exactamente lo que tienen que hacer y ayudar a estas nuevas personas del equipo a formar quizás
un rol que funcione para ellos mismos, ¿no? Y para el grupo. Vale. Algo que, bueno, está igual en el rol de coordinación externa, pero en un espacio diferente, es que se aplica con el tema de comunicación, ¿no? A hacer que fluya la información. Entonces, las coordinadores externas eh, son también muy importantes de esto y es muy importante que se trabajen juntos y juntas para poder asegurar que todo el mundo esté al tanto de todas las cosas que están pasando. Entonces, la coordinadora interna sobre todo es la información interna, ¿no? Colaboración entre otros roles, porque si alguien no puede venir a una reunión, pues quizás tiene que hablar uno a uno con alguien para asegurar que pueda seguir con su rol y cumplir con el propósito del grupo. Las coordinadoras internas no dicen a las otras personas lo que tienen que hacer, sino apoyan a las otras personas en sus roles dentro del grupo. Y esto también la coordinadora interna suele tener otros roles de realizar. Puede ser, por ejemplo, si estoy coordinando el grupo de comunicación, puede ser que también cojo un rol de redes y tengo que estar gestionando el Twitter, por ejemplo. Y las coordinadoras internas, a más que eso, tienen que tener una visión del conjunto de todo que ocurre dentro del grupo. Y por eso lo que tiene sentido que formen parte de verdad del grupo, no simplemente que coordinen y ya está. Porque así asegura que no sea una persona que dirige, simplemente que llega desde fuera y dice, bueno, hay que hacer esto y el otro. Entonces, la información o el flujo de información se refiere a la comunicación, que la gente entienda su rol o su trabajo y cómo interactuar con otros roles. Como facilitar, por ejemplo, significa hacer algo más fácil, ¿no? Entonces, podemos pensarlo como las personas que facilitan las reuniones, pues es lo mismo. Como, la coordinación interna es responsable de facilitar el flujo de información y hacer esa comunicación interna más fácil. Entonces, otras cosas que tienen que hacer es apoyar la reflexión y el aprendizaje mediante el apoyo activo y la creación de espacios para, bueno, por ejemplo, debriefings o simplemente que tomamos un momento para ver cómo ha ido nuestro trabajo y aprendizaje de ello, ¿no? También la formulación de preguntas a las personas con roles en su función. Es decir, como formular las preguntas adecuadas para que tenga la información necesaria para todo el grupo. También es muy importante identificar cuando hay algún tipo de agujero en el equipo, algún tipo de trabajo que no se está cumpliendo para poder encontrar alguien que lo pueda seguir haciendo. Ah, Otras cosas que son importantes es encontrar cuando hay personas con roles que, bueno, quizás tienen algún tipo de bloqueo de comunicación por lo que sea, ¿no? Entonces eso tiene que ver más con, puede ser resolución de conflictos o simplemente encontrar una manera más fácil de trabajar juntas. Puede ser porque alguien que cumpla un rol no puede venir a alguna reunión y asegurar que esa persona que necesita trabajar con otro rol muy importante, por poner ejemplo, no sé, lo de redes sociales con alguien que sea de, ah, de narrativa, por ejemplo, que trabajen juntas para que se dé el mensaje adecuado, ¿no? También fomentar el uso de herramientas de organización
que puede ser como, por ejemplo, un Canva. No sé si lo conocéis, pero es un tipo de, bueno, sitio donde se ponen un montón de diferentes tareas y que la gente puede cogerlo y hacerlo. O hay otros como el Discourse o también el uso de las, bueno, se llama When to Meet o otros tipos de encuestas para organizar reuniones o a simplemente crear algunos canales específicos de proyectos o equipos en Telegram o Mattermost o Signal o la plataforma que uses. También es muy importante tener y poder compartir una visión general de los proyectos para que sepamos dónde está cada proyecto y las tareas que se comparten en el grupo. Porque, por ejemplo, se puede crear una campaña de comunicación mediática específica, pero eso implica que personas en otros grupos de trabajo tienen que tomar algún tipo de tarea de eso, ¿no? Ya sabe, asegurar que sepan exactamente qué tienen que hacer en relación con un proyecto. También tener claro todas las tareas que se están cubriendo en cualquier momento o están surgiendo. Por ejemplo, que estas tareas que están haciendo quizás necesita que ah, implicar otro rol y pedir que las personas que están dentro haciendo algún tipo de trabajo em, que pueden apoyar la creación de un rol si ya no existe. Es decir, em, si a mí me gusta escribir notas de prensa, por ejemplo, y no existe ese rol, pues podríamos crear un rol, ¿no? Específicamente para esa persona que siga haciendo esto y sabemos cuando queremos ir a alguien para hablar de una nota de prensa, pues vamos a esa persona. También hay que ayudar en los diferentes estilos de comunicación que tengan las personas, las diferentes formas de pensar y así ayudar en los espacios de comunicación. Em, si miramos un poco a esta imagen em, de la derecha, pues hay que tener presente que todas estas partes se interactúan y se solapan, ¿no? Lo estratégico con la relacional, que también con el operativo, la gobernanza y también nuestras, bueno, inquietudes personales o cualquier tipo de manera de pensar personal, por ejemplo. Entonces, un problema que es un obstáculo operativo, por ejemplo, que alguien que no hace lo que se espera que se hace en su rol, puede estar influido por otros factores relacionales y personales. Y hay diferentes maneras de hablar de lo mismo y diferentes vías de resolución. Por ejemplo, una tensión personal puede ser relacionar entre dos personas con distintos roles, pero también puede ser operativo en el sentido que esto empieza a afectar el trabajo dentro de un rol o un grupo. Y así también lo mismo con la gobernanza y las estrategias. Como entre grupos estamos interconectados, también somos interdependientes, ¿no? Entonces lo mismo ocurre con los roles dentro de un grupo. Cuando hablamos de lo operativo, lo que estamos haciendo, el trabajo dentro de los roles operativos y el trabajo compartido en el grupo. Em, el trabajo que hay que hacer, es decir, el trabajo que hay que hacer para lograr el propósito de nuestro grupo de trabajo. También hay lo estratégico, y esto es muy importante aclarar y a comprobar que se están alineados cada persona dentro del propósito del grupo y también dentro del propósito más amplio del movimiento, digamos. Es que decir, em, la narrativa tiene que estar alineada estratégicamente
con las acciones que hacemos y así también los mensajes que ponemos en nuestras redes o también en nuestras notas de prensa. También es muy importante que tener en cuenta la gobernanza, es decir, los procesos y los acuerdos de grupo y las políticas de grupo y los roles. Es decir, muy importante saber cuándo estamos hablando de algo operativo o algo gobernanza. A veces, como una cosa muy importante de una coordinación interna, es identificar cuando hay tareas que se repiten muy a menudo y así intentar o crear un rol que alguien puede hacer o un proceso para que todo el mundo sepa qué hacer cuando surja algún tipo de tarea específico. Am, que puede ser algo muy sencillo, ¿no? Como qué hacer cuando entra un email. Pues si tienes solo un email para todo, pues saber qué es el proceso de a quién va y con qué fines, ¿no? Es decir, si es para comunicación o finanzas o tal. También es muy importante tener en cuenta las relaciones entre personas y lo que está pasando a nivel personal. Si hay algo como que afecta a que alguien pueda hacer algo, por ejemplo, no sé, obligaciones familiares o que se está cambiando de trabajo y que tienen que, bueno, tomar un descanso o al menos como dar un tiempo para otra persona coger su rol. Entonces es importante que de vez en cuando la coordinadora interna ponga en contacto con cada persona del equipo. Hacer alguna llamada regularmente para saber cómo les va, si tienen algún tipo de dificultad con otros miembros del grupo. También las llamadas individuales pueden tener un impacto muy grande, ¿no? En el mantenimiento del equipo. Porque muchas veces lo que pasa es que si no estamos viendo cómo va las personas, pueden ser que surja algún problema y no sabemos y dejan de participar. Cuando si mantienes un tipo de comunicación regular, pues se puede permitir encontrar alguna salida que les permite integrarse mejor en el grupo. Vale. Seguimos. Pues otra cosa muy importante, que he hablado antes, es bueno, transición de roles y la despedida o la expulsión de alguien del grupo, que no es una cosa pequeña y a veces puede ser muy difícil, especialmente la expulsión. Entonces, cuando alguien abandona un equipo o un rol, esto puede deberse a que ha llegado al final de su mandato. Por ejemplo, si tenemos un mandato de 6 meses y ya como se tiene que rotar, o también ha decidido dejar de participar por razones personales o que también se ha pedido bueno, que se abre un tipo de proceso de resolución de conflictos que puede llevar a posible expulsión. Como ya hemos dicho, pues esta sesión no tenemos mucho tiempo para hablar en profundidad sobre resolución de conflictos y expulsión, pero bueno, quizás podemos hablarlo más en la cuarta cuando tengamos un poco más tiempo de hablar de dudas sobre esto. Am, mm, Entonces, muy importante para poder apoyar las transiciones, identificar todas las tareas o acciones que alguien está trabajando. Es decir, si alguien está en redes, pues puede parecer sencilla, pero quizás hay cosas que no sabemos que están haciendo para cumplir ese rol, ¿no?
Y así, muy importante, em, tener todas estas tareas compartidas dentro del grupo, con el fin de pasar todas estas tareas a una persona nueva. O al menos que se recoja de forma, digamos, durante un tiempo por diferentes personas en el grupo o diferentes roles. También ayuda mucho solapar el momento que alguien deja un rol y que otra persona entra. Es decir, si tenemos a alguien en redes, pues ayuda a que al menos un par de semanas o un mes, lo que se determine más conveniente, que las dos personas, la persona que se va y la persona que entra de nueva, trabajen juntas, ¿no? Para estar informada de todas esas cosas que están pasando y garantizar que todos los recursos útiles y el acceso a los diferentes documentos o métodos que usamos o los procesos se transmiten al equipo por parte de la persona que se va, ¿no? Que tenía algún rol y deja de hacerla. Bueno, pues aquí dejamos la coordinación interna. Y hablaremos un poco más de apoyar el autogobierno, que es algo que hacen la coordinación externa y también interna, que es algo que tenemos en nuestras plantillas, ¿no? Es como decir, la gobernanza del círculo. Y apoyar también la autonomía, la transparencia y la responsabilidad, que es decir, la capacidad del grupo y de las personas con roles para lograr su propósito o su mandato. Entonces, muy importante que se alinean los objetivos y asegurar que estamos haciendo lo que pretendemos hacer, de acuerdo con nuestro propósito asignado y el círculo más amplio en el movimiento. Es decir, puede ser un círculo más amplio en el caso de que si estoy en un grupo de redes, pues mi círculo más amplio podría ser un grupo de comunicación, ¿no? Y narrativa, por ejemplo. Am, entonces, para todo esto hay que apoyar el grupo, la participación y también la capacitación, ¿no? La formación de nuevas personas si hace falta. También identificación de trabajos que no están asignados, am, ayudar que las personas comprenden su propósito y los acuerdos, también las políticas y los procesos del grupo, como cuando alguien entra, asegurar que sepan si hay algún tipo de acuerdo sobre el comportamiento o maneras de trabajar que son muy importantes del día a día entre todas las personas. También eh, entregar, identificar si hay algún tipo de asincronía, digamos, o algún tipo de hueco entre el mandato del grupo y el trabajo del grupo. Es decir, falta algo que ayudaría a que el grupo lograra su propósito, ya sea un trabajo en curso o un proceso, ¿no? Una tarea, o también quizás más personas con roles o algún tipo de proyecto específico o otro espacio de comunicación que puede ayudar. También se tiene que desbloquear algún tipo de obstáculo. em, Esto puede ser, si existe algún tipo de problema o obstáculo, pues traerlo al grupo para que todo el mundo conozca lo que está pasando, para que se pueda resolver o cambiar. Y también determinar qué hay que hacer para eliminar ese obstáculo que impide el grupo de cumplir con su mandato. Esto puede tratarse de una reunión semanal diferente, es decir, que un día lo hacemos la reunión en un martes y otro en jueves para poder incorporar más personas, por ejemplo. O simplemente cambiar el día. También puede ser destruir el trabajo en subgrupos, que muchas veces es muy necesario haya un espacio de trabajar de solo redes
o puede ser un red específico, ¿no? Como el Instagram. También la organización de diálogo sobre una cuestión que afecta a todo el funcionamiento del grupo y la adaptación perdón, la creación de un acuerdo que puede poner en fin a este obstáculo. También es importante las resoluciones de conflictos y para mejorar la organización y el reparto de los recursos, ¿no? Que puede ser, no sé, quién tiene acceso a alguna plataforma como sea las redes o el email o lo que sea que pueda ser que hace falta compartir. También hay que apoyar a las personas para que sean autónomos dentro de su mandato. Por ejemplo, compartiendo todos los recursos necesarios, dejando claro que se confía en esa persona, en su rol para tomar decisiones dentro de su mandato y apoyando esa confianza y sensación de autonomía, porque muchas veces lo que pasa es que alguien al principio puede sentirse que necesitan consultar al grupo continuamente, ¿no? Cuando en realidad la idea es que lo hagan de forma autónoma. Am, entonces, la creación de mandatos ayuda en todo este proceso, al igual que los recursos y la comunicación en la cultura, ¿no? Es que si ponemos claro en papel lo que va a hacer alguna persona en su rol, es mucho más fácil que estén más autónomas en eso y no se sienten esa necesidad de pedir el consentimiento del grupo. Otra cosa importante es el respeto y expresar el aprecio, ¿no? Animar a la gente de pedir opinión y consejos cuando, por ejemplo, si necesitamos quizás la voz de más personas, aunque tengamos que tomar la decisión, podemos pedir opiniones, ¿no? Antes de tomarla. Y también hay muchas personas que están acostumbradas a tener algún tipo de autoridad y autonomía o sea, y esto puede ser algún tipo de problema, ¿no? Entonces, a veces tenemos que también ayudar que estas personas no sobrepasan en su mandato y tampoco tienen que decir a las otras personas qué hacer. Entonces, mm, eh, tenemos que tener acuerdos claros y ayudar a crear esos acuerdos para saber qué pueden hacer las personas y lo que no pueden hacer. Y eso ayuda mucho para evitar los conflictos, ¿no? Am, También hay que ayudar a las personas o los roles para que se establezcan estos límites en torno a su trabajo. Por ejemplo, cuando tenemos días libres, lo importante es simplemente decirnos, eh, avisar al grupo. Eso es muy importante cuando tenemos algo que necesitamos cumplir, ¿no? Y también saber las responsabilidades que les corresponden y los que no, dentro de su rol. Entonces, si nos sentimos más autónomos en diferentes áreas, según lo que nos interesa, pues, y es eso, nos apasiona y nos impulsa a hacer algo, eso es bastante bueno según nuestros conocimientos y experiencia, para encontrar nuestra autonomía. Entonces, es importante, como decía antes, de apoyar a las personas a encontrar los roles que realmente quieren hacer.
Vale, vamos a hablar de un poco más de la coordinación externa. Uy. Entonces, ¿qué son los valores que debe tener una persona que cumpla este rol? Pues que, bueno, parecido a veces a lo de la coordinación interna, que tiene que ser tener habilidades de comunicación claras, de trabajo en equipo, porque necesitan cooperar no solo en su propio grupo, pero también en el círculo más amplio. Em, la coordinación externa, esta persona no debe asumir un papel de liderazgo exclusivo, que veremos más adelante, em, sino de toma de decisión cuando hace falta, pero también de traspaso de información. También de transparencia, que no se sienten la necesidad de acaparar información, em, y utilizarla para mantener la autoridad, ¿no? Es muy importante que sean transparentes en ese sentido. Y también que sean adaptables, em, de poder encontrarse en dos espacios diferentes, teniendo en cuenta las diferentes funciones en esos dos espacios, ¿no? En su propio grupo de trabajo y también en el círculo más amplio. Entonces aquí vemos otra vez una plantilla general de la coordinación externa, es gran parte de su función es comunicar y facilitar el trabajo el flujo de información. Em, También puede usar los mismos tipos de conceptos para facilitar que el grupo alcanza su objetivo y también trabajar bien em, con los otros grupos y los roles del círculo más amplio. En eso estamos hablando más de el lenguaje de los espacios como relacional, personal, operativo, de gobernanza y también de estrategia. Entonces, primero, dirigir la establecimiento de prioridades en el grupo, dado que un coordinador externo en su rol de representante externo es más directamente responsable de todo el grupo en el círculo más amplio. Y es natural que esta función dirija el establecimiento de las prioridades de su propio grupo. Es decir, las cosas que son prioritarias para todo el movimiento, por ejemplo, y dirigir ese establecimiento de diferentes prioridades. Y eso significa que la coordinadora externa no se limita a decir a las personas lo que tienen que hacer, sino compartir la información del círculo exterior, y tener en cuenta las aportaciones de las personas con roles sobre las cuales, es decir, tener en cuenta las aportaciones de las personas con roles que implican algún tipo de decisión en un círculo más amplio y también dentro de su propio grupo. Em, y también saber cuáles son las capacidades de su grupo, si realmente se puede abarcar todo que se les pida, ¿no? Am, entonces, en eso, establecer las prioridades y ayudar a las demás personas a hacerlo puede facilitarnos saber qué hacer, y también cuando nos sentimos desbordados, ¿no? Y por encima de nuestras capacidades, sea por tiempo o por falta de manos y tal. También es muy importante desbloquear algún tipo de obstáculo que impida al grupo de alcanzar su objetivo, por ejemplo, planteando al círculo más amplio cuestiones que no se pueden resolver en el grupo. Por ejemplo, si hay un grupo de estrategia y otro de comunicación,
pues obviamente como la narrativa general que se da es algo muy compartido en ese sentido. Entonces, muchas veces se tienen que resolver cosas entre los dos grupos. Y esto puede también significar un cambio el mandato de su grupo, o también es solicitar ayuda de otro grupo, y también cooperación entre dos círculos, ¿no? Como puede ser un proyecto compartido. eh, en otro ejemplo que se me ocurre es un proyecto de crowdfunding, pues no es un tema solo de financiación, sino también de comunicación. Y para eso, pues hace falta acuerdos sobre los procesos con otros grupos y otros círculos. Y a menudo trabaja con el coordinador interno para apoyar el gobernanza del grupo. Y esto es tanto como coordinación interna y externa, requiere una visión conjunto de todo el trabajo que se está haciendo. No solo dentro de su equipo, pero también en los otros equipos de trabajo. Mm, Vale, aquí vemos un poco la idea de que hablamos cuando hablamos de coordinación externa y equipos más, o el círculo más amplio, ¿no? Así vemos que si tenemos coordinación interna que trabaja sobre todo con los roles dentro de un grupo, pues la externa va a ser el círculo más amplio para tomar decisiones en conjunto. Y entonces esta persona o este rol tiene una función de representativa y participan en la toma de decisiones en el círculo más amplio. Em, la coordinación externa también puede asumir cuestiones o tareas que no pueden resolverse dentro del mandato o las capacidades de su grupo. Y son responsables de cumplir eso. También la coordinadora externa representa al grupo en este círculo más amplio, participa en estas decisiones, en las reuniones de ese círculo. Como podemos ver en la margen de la izquierda, las coordinadoras externas están sentados en el espacio de reunión y toma de decisiones en ese círculo más amplio. Y se trata de una representación diferente que podemos ver a la derecha, que es esto se llama Glass Frog, y así podemos verlo como de otra forma, en lo cual el círculo amplio contiene los otros círculos. Entonces los coordinadores externos desempeñan estas funciones en los círculos, en el más amplio y también en su círculo que representa. Entonces, tener esta capacidad de representación y toma de decisiones en el círculo más amplio significa que se espere y que se confía en esa persona que tenga ese rol de obtener aportaciones, también de pedir asesoramiento de su grupo necesario para, para ello y también dentro de su grupo. Las decisiones que afectan a todo su grupo de trabajo deben transmitirse al equipo y recibir comentarios antes de volver al círculo más amplio. Siempre que haya tiempo para ello en el proceso de propuesta y toma de decisiones, ¿no? Que eso también depende de qué tipo de decisión. Que siempre hay que recordar, como dije en la primera taller, siempre tenemos que preguntarnos a la hora de tomar decisiones, ¿es suficientemente bueno para ahora y suficientemente seguro para intentarlo? Es la prueba básica para tomar una decisión y hacer las cosas. Y todas las decisiones se pueden revisar y hacer nuevas propuestas en cualquier momento. Entonces tenemos que ser ágiles, ¿no? En términos de flujo de información, una función de este rol es la del nodo transmisor, ¿no? Que transmite información
de un lado a otro, entre el grupo y los grupos del círculo más amplio. Y esto no significa que este rol tenga exclusividad sobre la comunicación externa. Si así esto fuera el caso, este papel sería lo que llamamos muchas veces un cuello de botella y que las coordinadores externas se verían como desbordados, ¿no? con información. Entonces, el concepto de cuello de botella detiene o ralentiza el flujo de información y la participación. Y esto se menciona porque el rol de coordinación externa puede convertirse a menudo en un cuello de botella, ¿no? Imaginamos, como en esta imagen, las bolas son portadores de roles y tratando de cumplir el propósito de su rol y el propósito del grupo. Si la botella es estrecha por el cuello y los roles y las personas así no pueden pasar. Y esto es algo que tenemos que evitar a todo coste. Am, Este también puede aplicarse a la información, ¿no? Las bolas son información que se mueven libremente en un espacio más amplio y luego se ve constreñida o difícil de pasar por algún tipo de formalidad. O también un proceso o la capacidad de asimilar tanta información. Entonces, alguien puede restringir el acceso a los recursos y el cuello de botella detiene y reduce el flujo. Entonces, la coordinación externa e interna pueden convertirse en esa problemática, ¿no? de, mm, parar el flujo de información porque muchos de nosotras estamos acostumbradas a una cultura de gestión en la que decimos a alguien lo que tiene que hacer o nos dicen lo que tenemos que hacer. Y esto significa que las coordinadoras externas y las internas pueden adoptar una posición de cuello de botella y por sus propias acciones y por las acciones de otras personas. Entonces, la coordinación externa puede interpretarse como un único medio de comunicación exterior, pero esto no es así. Tenemos que esperar que este rol asuma la información externa y lo transmita em, eh, puede ser como poco razonable, ¿no? Y a conducir a que alguien se agote, ¿no? Si no, no tenemos suficiente flujo a través de otras vías. Entonces, la coordinadora externa es el representante en el círculo más amplio de reuniones y decisiones, pero no tiene la exclusividad sobre las comunicaciones con otras personas ajenas a su trabajo o a su grupo de trabajo. Las funciones de enlace pueden también eliminar el cuello de botella, es decir, eh, podemos tener algún tipo de rol específico entre dos grupos, por ejemplo, comunicación y estrategia, como he dicho antes, para que fluye más la información entre grupos. Y esto puede garantizar que la comunicación fluya en varias direcciones, no solo a través del círculo más amplio, sino entre dos grupos. Am, mm, También otro problema puede ser la falta de procesos. Por ejemplo, si es posible que las personas con roles quieren participar en las actividades de otro grupo, y que se les impida, perdón, que se les pida que lo hagan dentro de un rol en el primer grupo. En este caso, haber dudas sobre cómo hacerlo y por, por lo que las personas con roles remiten al coordinador externo, ya que este tiene función de representativa del grupo. En este caso, el proceso podría eliminar el cuello de botella y puede estar integrado en el enlace o en otros roles o también proyectos compartidos entre grupos. Y las responsabilidades especificadas en estos roles de compartidas, ¿no? Por ejemplo, un proceso para tratar solicitudes a entrantes, es decir, emails que vienen o también
las redes, por ejemplo, y crear un proceso para que no se quede solo en las manos de la coordinadora externa. Por otro lado, el rol de coordinación externa significa que las personas de un equipo pueden concentrarse en el trabajo que tienen responsabilidad y sin tener que prestar atención a todo lo que ocurre fuera del grupo. Y eso significa que pueden confiar en la coordinadora externa para comunicar y transmitir esta información necesaria para el equipo, para que pueda cumplir su mandato. Entonces, vamos a otra vez hacer salas pequeñas y en esta vamos a hablar de hacer un debate respondiendo a varias preguntas. ¿Qué es el liderazgo? ¿Cómo se distribuye el liderazgo en tu grupo de trabajo? ¿En qué situaciones sientes que estás asumiendo el liderazgo? ¿Y cómo puedes animar a otras personas de tu grupo a asumir el liderazgo en sus funciones? Un poco más sobre el liderazgo y qué significa en un movimiento descentralizado y autónomo. Pues claro, es un tema de intentar fomentar la participación, ¿no? Y maximizar los esfuerzos de las demás personas hacia el objetivo compartido. Y eso puede ser distribuido y compartido. Entonces, las coordinadoras internas y externas no son las únicas funciones que suman liderazgo. De hecho, es mejor que no sea así. Todas las personas con roles pueden hacerlo también. Y algunas personas no querrán asumir el liderazgo en su rol y esto también está bien. Lo que no pueden, porque a veces como muchas personas que participan no tienen la capacidad por muchas razones, ¿no? Es como decir, la capacidad de cumplir un propósito o una tarea puede aumentarse compartiendo recursos o teniendo espacios de trabajar en conjunto, como ha mencionado alguien, de hacer trabajo en parejas o compartir roles o proyectos. Entonces, también importante buscar espacios de colaboración y cooperación. Con la cooperación y la participación podemos tener un liderazgo distribuido y a veces no es necesario tomar la iniciativa para conseguir algo. En este caso, tenemos que rendir cuentas al grupo y ser receptivos y dirigirnos por las necesidades de las demás personas, ¿no? Entonces, con eso también requiere ser sensible a todas las necesidades del grupo. Entonces, el tema de lo suficientemente bueno por ahora y suficientemente seguro para intentarlo es la norma básica para hacer cualquier cosa. Y esto no significa que seamos descuidados, sino que podemos tener eh, prácticas y sistemas necesarios para obtener un tipo de retroalimentación rápida para poder informar y reflexionar y para examinar y revisar constantemente lo que hacemos. Y eso significa con transparencia y con responsabilidad. Entonces, nuestro movimiento o Extinction Rebellion o Rebelión Científica es un movimiento flexible, transitorio y vivo. Entonces tenemos que entender que creamos colectivamente las estructuras que necesitamos para desafiar el poder. Y los puntos claves son que necesitamos grupos con liderazgo, grupos en los que cualquiera puede asumir un papel de liderazgo, en los que el liderazgo fomente la participación y la cooperación y también la autonomía, eh, la dirección y el propósito y la capacidad, ¿no? de las personas y del grupo. Entonces el liderazgo consiste en dar un paso adelante. Si nadie más lo está haciendo, dar un paso adelante para
cumplir esa tarea o ese hueco que se encuentra, ¿no? En un grupo. Entonces eso significa ser valiente y a veces tomar riesgos y animar a las otras personas también de hacerlo. También que se trata de dar un paso atrás cuando sea necesario, dejar que otras personas puedan acercarse y fomentar la participación. Entonces, algunos problemas comunes son destruir el trabajo y crear nuevas funciones y compartir roles, que muchas veces incluso yo creo que a veces pasamos, ¿no? de crear un rol, sino simplemente distribuir tareas y siempre ayuda intentar crear roles. Uy. Y el rol de coordinador interno puede dividirse, es decir, se puede tener dos personas haciendo coordinación interna. Por ejemplo, eh, con mantenimiento de los documentos básicos, es una cosa que ahora, por ejemplo, en Extinction Rebellion de Reino Unido, ya tienen otro rol, que lo llaman administrativo. También hay que apreciar el trabajo administrativo y también ayudar a hacerlo, porque, claro, a veces es mucho y se puede también ayudar a las coordinadoras o la persona que está haciendo algún tipo de trabajo de administración que lo haga, ¿no? La coordinación externa puede nombrar a otra persona para que exista una reunión más amplia, ¿no? Si no puedo ir y no tengo tiempo esta semana, pues puedo pedir que otra persona lo hace. Muchas veces se pide a la coordinadora interna y la coordinadora interna, cuando una no puede cumplir con ir con a una reunión, que la otra persona lo haga. Pero también se puede pedir a otra persona en el grupo y así como aliviarles de más trabajo. Utilizar los roles de enlace entre los grupos de trabajo es muy importante para... Uy, estoy teniendo problemas aquí. Pues entre los grupos de trabajo para que no haya el problema de cuello de botella, como hemos hablado antes. Construir una cultura de grupo, de relaciones y respeto. De hecho, para mí es una de las cosas más importantes y no podemos olvidar que también necesita su tiempo. Crear espacios que favorezcan la transparencia y el flujo de información, tener claras las decisiones necesarias dentro y fuera del grupo. Es decir, tenemos que tener muy claro cuando eh, hay algo que cae dentro de nuestro mandato y cuando necesitamos llevarlo a otro espacio para resolverlo. Em, También saber cuándo estamos al límite de nuestra capacidad. Si no tengo más tiempo, es siempre mejor pasar algunos trabajos que no puedo cumplir al grupo y intentar que lo recoja otra persona. También saber como coordinadoras de que el límite de la capacidad del trabajo y priorizar las cosas más importantes. Y utilizar comunicaciones concisas, eso con actualizaciones y resúmenes. Muchas veces por eso os pasaré una plantilla de reuniones que hablaremos más adelante, que es más fácil siempre hacer algún tipo de actualización al principio y eso puede ayudar no tener que estar dando muchas vueltas sobre algo cuando simplemente tenemos que dar la información y después ayuda a tomar decisiones y apoyar la autonomía siempre cuando se pueda, que las personas se empoderen y se toman un tipo de liderazgo y cumplan un rol específico. Ok, pues ya está.